Hola, bienvenido a un nuevo video de Resuelve con Rolando. Vamos a resolver un problema de análisis dimensional. El problema nos dice la ecuación, acá tenemos una ecuación, es dimensionalmente correcta, donde B es la velocidad t tiempo y A la aceleración. Nos piden que hallemos las dimensiones de X e Y. Entonces, vamos a hacer esto. Para hallar, vamos a anotar, debido a que el problema nos pide que hallemos las dimensiones de X e Y, vamos a registrar acá las dimensiones de las variables que nos da el problema. Recordemos que B es la velocidad, entonces recordemos que de la velocidad las dimensiones son L por T elevado a menos 1. El tiempo es una magnitud fundamental, por tanto las dimensiones del tiempo son T mayúscula. De la aceleración, las dimensiones son L por T elevado a la menos 2. Y nos piden que hallemos las dimensiones de X e Y. Entonces necesitamos tanto las dimensiones de X como de Y. Muy bien, una vez que ya registramos esta información, en la solución lo que vamos a hacer es partir de la ecuación que nos da el problema. Entonces decimos acá, en la ecuación que nos proporciona el problema, vamos a hacer lo siguiente. La ecuación la vamos a registrar tal cual nos la da el problema. B es un valor conocido y veamos que acá tenemos una división, entonces acá vamos a introducir la línea de fracción. Tenemos en el numerador pi, que recordemos es una constante numérica, por a, que sabemos que es la aceleración, por t, que es el tiempo, más, y ahora acá vemos que tenemos generada una de nuestras incógnitas, que es la raíz cuadrada de x. Por otra parte, en el denominador tenemos a la otra variable, a la otra incógnita, que es y más 2. Muy bien, esta es una ecuación, pero es una ecuación común y corriente, es una ecuación en la que tenemos dos incógnitas y bueno, incluso si en esta ecuación, basados en esta ecuación quisiéramos hallar a x y y, hallaríamos la respuesta pero algebraica de x y de y. El problema no nos pide que hallemos eso, nos pide que hallemos las dimensiones de x e y. Entonces, lo que vamos a hacer para cumplir este requisito, entonces esta premisa es calcular, hallar las dimensiones de toda la izquierda y toda la derecha, es decir, hallar las dimensiones de nuestra ecuación. Para hacer esto, entonces, vamos a copiar nuestra ecuación. En la parte izquierda simplemente ya nos quedaría lo siguiente. Las dimensiones de la velocidad. Y claro, estamos haciendo esto porque sería imposible despejar tanto x como y. En cambio, si tuviéramos una sola incógnita, la lógica nos dice que despejemos la incógnita para después hallar recién las dimensiones de toda la ecuación. En este caso, simplemente le estamos haciendo de la ecuación como nos la proporcionaba el problema, porque es imposible despejar dos incógnitas teniendo una sola ecuación. Entonces, en la parte derecha tendríamos lo siguiente, dimensiones. Ahora bien, trabajando en la parte izquierda, bueno, vamos a ir trabajando acá paso a paso. En la parte izquierda todavía no vamos a reemplazar las dimensiones de la velocidad, simplemente nos quedaría de esta manera dimensiones de la velocidad. Ahora recordemos acá que tiene que suceder lo siguiente en la parte superior, en el numerador y en el denominador de nuestra ecuación. Tendríamos dimensiones de todo este primer término de esta suma, entonces tendríamos dimensiones de pi por a por t más las dimensiones de la raíz cuadrada de x. De esta manera entonces es que nos quedaría esta ecuación. Ahora bien, en la parte inferior, en el denominador pasa algo similar. Tendríamos dimensiones de y más las dimensiones del número 2. Entonces, al realizar estas operaciones, podemos ver acá lo siguiente, ¿no? Decíamos, inicialmente en la ecuación que teníamos no podíamos despejar a x tampoco ahí. ¿Por qué? Porque teníamos dos incógnitas. Ahora, una vez que llegamos a este punto, lo que hicimos fue repartir las dimensiones en la suma, en la resta. También recordemos que esto sucede en la multiplicación, división, pero en este caso estamos en suma y resta. ¿Qué es lo que vamos a observar acá? Recordemos que el problema nos dice que la ecuación es correcta. En una ecuación correcta, ¿qué es lo que sucede en una ecuación correcta? En una ecuación correcta, lo que sucede es que las
todas las variables, todos los términos de la ecuación tienen que tener las mismas unidades o dimensiones. Entonces acá lo que debe suceder es esto. Particularmente en el numerador, con estas dos. ¿Qué debe pasar con estas dos? Bueno, mejor lo vamos a señalar de esta manera. Vamos a decirlo así. Estas dos, y lo vamos a tirar un poquito más a la parte inferior para señalarlo. ¿Qué es lo que debe suceder con estas? Lo vamos a decir acá. Deben tener las mismas dimensiones. Eso es lo que debe suceder. Y precisamente eso mismo tiene que suceder acá, con estos dos términos. También tienen que tener las mismas dimensiones. Entonces, eso mismo debe suceder acá abajo. Entonces, estos también deben tener las mismas dimensiones. ¿Por qué? ¿Por qué debe ocurrir esto? Porque el problema nos decía que la ecuación es correcta. Si la ecuación es correcta, todos los términos de la ecuación deben tener las mismas dimensiones. Entonces, como deben tener las mismas dimensiones, vamos a decir acá pero muy claramente, entonces debe suceder lo siguiente. Bueno, para aclararlo vamos a decir, inicialmente en el numerador debe suceder lo siguiente. Entonces estos dos términos deben tener las mismas dimensiones. Por lo tanto, tal cual está aquí, las dimensiones de pi por a y por t tienen que ser iguales a las dimensiones de la raíz cuadrada de x. Bien, y como podemos observar, se generó una ecuación donde la única incógnita ya es x. Precisamente lo vamos a despejar. Entonces, obviamente ordenamos nuestra ecuación. Para ordenarla, vamos a dar la vuelta, la derecha izquierda, la izquierda derecha, y además vamos a aprovechar en reescribir la raíz cuadrada como exponente fraccionario. Recordemos que si tenemos nosotros la raíz cuadrada de a, esto se puede escribir como a elevado a un medio. Entonces, en este caso, podemos reescribir x como x elevado a un medio. Ahora también, para que esto nos quede simplemente como lo queremos, dimensiones de x, un medio vendría acá afuera. Como recordemos que si tenemos a elevado a la n y luego todo esto elevado a la m, estos dos exponentes, ya que se deberían multiplicar, pueden cambiar lugares, por decirlo de una manera simple. Entonces esto es igual a la m por n, ¿no? Entonces recordemos que aquí fuera había un exponente 1, entonces únicamente intercambiamos lugares. El exponente que estaba aquí fuera lo trajimos acá, la raíz se vuelve un medio y el un medio lo llevamos a la parte externa. Bien, en la parte derecha lo que va a suceder es que las dimensiones se van a repartir tanto para pi como para a y luego finalmente para t. Una vez que llegamos a este punto, recordamos que pi es un número y de todos los números las dimensiones valen 1, entonces sus dimensiones valen 1 simplemente. En la parte izquierda tendríamos dimensiones de x elevado a un medio, de esta manera. Y en la parte derecha tenemos dimensiones de A. Las dimensiones de A, ya que es una aceleración, como habíamos visto, las reemplazamos, son L por T a la menos 2 por las dimensiones de T, que es el tiempo, que son simplemente T mayúscula. Entonces, al hacer operaciones, acá, al realizar operaciones, tendríamos lo siguiente. L no tiene con quién operarse. T, como son potencias de bases iguales, en la multiplicación los exponentes se suman. Acá tenemos menos 2, este exponente es más 1, entonces sumamos menos 2 más 1 que nos daría simplemente menos 1. Ahora bien, en la parte izquierda todavía no tenemos despejado x porque x está elevado a un medio. Entonces, para que este un medio desaparezca, podemos hacer algo muy pero muy simple. Ambos lados de la ecuación los vamos a elevar al cuadrado. Si ambos lados de la ecuación los elevamos al cuadrado, acá para no obviar nada, simplemente esto lo vamos a copiar y vamos a ver qué es lo que nos resultaría en la parte inferior. Únicamente lo que tendríamos en la parte inferior sería lo siguiente. Esto lo vamos a traer un poco más a la izquierda para poder ver
efectivamente qué es lo que va a suceder. Pasaría esto entonces en realidad. En la parte izquierda, todo esto lo elevaríamos al cuadrado y en la parte derecha también todo esto lo elevamos al cuadrado. Al realizar esta operación, en la parte izquierda tendríamos dimensiones de x elevado a, y recordemos que cuando tenemos una potencia de otra potencia, los exponentes se multiplican. Por lo tanto, el nuevo exponente vendría a ser un medio multiplicado por 2. Y precisamente esto nos va a permitir tener ya solamente despejadas las dimensiones de x, que era lo que queríamos leer. Entonces acá 2 con 2 se dividen y nos queda simplemente x elevado a la 1 o las dimensiones de x simplemente, que es lo que estábamos buscando desde un principio. En la parte derecha, el exponente se reparte tanto para L como para T. Entonces tendremos acá L elevado al cuadrado y acá tendremos T de la misma manera que acá, elevado a menos 1 multiplicado por 2. Finalmente, para ya tener el resultado final, valga la redundancia, de las dimensiones de x, tendremos dimensiones de x es igual a, y en la parte derecha simplemente nos queda L cuadrado por T, realizamos la multiplicación, más por menos, menos, ¿no? Acá siempre, incluso para no confundir esto, podemos poner un paréntesis para recordar que es una multiplicación, más por menos, menos, y 2 por 1, 2. Entonces, esas son las dimensiones de x. Muy bien. Ahora, todo esto lo hicimos analizando lo que pasaba en el numerador de la ecuación. Pero también recordemos que exactamente el mismo principio se tiene que cumplir en el denominador. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. En el denominador lo que se va a cumplir es esto. Estos dos términos también tienen que tener las mismas dimensiones. Entonces ponemos dimensiones de y igual a dimensiones del número 2. Bueno, acá esto es mucho más simple porque como sabemos las dimensiones de todo número valen 1. Esto quiere decir entonces, finalmente, acá esto fue muy simple, que las dimensiones de y simplemente valen 1. Bueno, si las dimensiones de y valen 1, esto quiere decir, como también es muy lógico, que y también tiene que ser un número. Cuestión que también podíamos haberla visto acá. En el caso de x sí era un poquito más complicado, pero en el caso de y, si solamente analizáramos esta parte, incluso antes de antes de reemplazar las dimensiones de toda la ecuación, acá podemos ver claramente que ya que 2 es un número, y también tiene que ser un número. ¿Por qué? Porque en una ecuación correcta a un número solamente se le puede sumar o restar otro número, ¿no? Pero cuestión que ya le hemos determinado precisamente acá. Entonces, finalmente, la respuesta de nuestro problema, porque el problema nos pedía tanto las dimensiones de x como las dimensiones de y. Las dimensiones de x entonces son L cuadrado por T a la menos 2 y las dimensiones de y son 1 simplemente. Y esta entonces es la respuesta de nuestro problema. Siempre te invito a suscribirte a mi canal, a darle me gusta a este video y para tener de esta manera muchos más problemas resueltos acerca de la mecánica de la partícula. Gracias y hasta otro video.